Vamos a continuar con las herramientas de Poligon. Eh, Poligon tiene algunas herramientas muy importantes, como por ejemplo, voy a aplicarle un EditPoly a este objeto. La primera que voy a ver es la de Extrude. Extrude la voy a ver en unión con todas estas herramientas. Hay 4 herramientas que hacen casi lo mismo, que es Bevel, Outline, Extrude e Insert. El shortcut de Bevel es Control B, el shortcut de Extrude es Control E. La extrusión, todos la conocen. Extrude, Extrude, que hace esto es lo que hace el Extrude. Simplemente presiono la palomita, ahí está el Extrude. ¿Sí? Selecciono un polígono, Extrude, palomita, ahí está el Extrude. Hace algo muy parecido el Inset al Extrude. El Inset hace algo muy parecido al Extrude. El Inset genera algo así como una extrusión, pero la escala le hace un outline para hacerla más pequeña. Si yo la moviera hacia afuera, vean cómo es muy parecido a un Extrude, nada más que simplemente la hizo más pequeña. Y tenemos la herramienta de Bevel, que incluye a estas dos, a la de Inset y a la de Extrude. Simplemente si presiono yo Bevel, vean, tengo aquí la opción para hacer el Inset y el Extrude. ¿Sí? Vean, puedo mover estos parámetros y el Bevel contiene tanto a Inset como a Extrude. Hay otra herramienta más que se llama Outline, que el Outline lo que nos va a hacer es simplemente nos va a hacer un offset en el polígono. Entonces podemos seleccionar cualquier polígono, hacer un Outline y automáticamente nos va a hacer un offset en el polígono. ¿Sí? De esta forma. ¿Sí? Selecciono el polígono, le doy Outline y me permite hacer un offset en el polígono una vez que ya lo extruí. Son muy importantes estas 4 herramientas, la de Outline, Extrude e Inset. Podemos hacer muchas cosas con ellas. Por ejemplo, podría yo crear una caja, ponerle varios segmentos y voy a hacer algo más con Inset, Bevel y Extrude. Inset, Bevel y Extrude tienen una opción en específico. Por ejemplo, si selecciono todos estos polígonos y los quiero extruir o les quiero hacer un Bevel, por default me los mueve como grupo, por eso viene aquí Group Normals como la primera opción. Toma el vector normal de cada polígono y lo mueve en la dirección del promedio del vector normal. El vector normal es un vector perpendicular a cada polígono, o sea, cada polígono tiene su propio vector normal, que sería algo como esto. Tiene su propio vector normal, tiene su propio vector normal. Y en el promedio de las direcciones de estos polígonos es que saca la extrusión cuando ponemos Group Normal. Si le pongo Group Normals, vean, Extrude o Bevel como grupo, promedia esos vectores normales y en esa dirección saca la extrusión. Puedo sacarlos también como local normals y en este caso en cada polígono se mueve respecto a su propia normal. Cada polígono se va a extruir en dirección de la normal del polígono. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer la opción de local normals. Y por último la opción de by polygon. By polygon hace que cada polígono se extruya en la dirección de su normal, pero aparte de eso cada polígono es independiente del otro. Vean cómo están separados. Esto es muy importante, o esas opciones son muy importantes porque nos permiten extruir muchos polígonos al mismo tiempo y que se vean como objetos separados o que se vayan por separado, ¿no? Vean, por ejemplo, podré yo aquí seleccionar a todos estos polígonos, a lo mejor hacerles un bevel, ¿sí? Moverlos por polígono y simplemente hacerles un pequeño outline y a lo mejor moverlos hacia afuera, ¿sí? Es precisamente lo que voy a hacer con la caja que estaba yo trabajando anteriormente. Vean, la voy a poner acá, voy a poner varios segmentos y voy a utilizar el EditPoly. Voy a utilizar una opción para seleccionar los polígonos, ya que estoy mostrando la normal, llamada by angle. Está en el rollout de selection. En selection, vean, cuando selecciono polígonos puedo prender la opción de by angle y esto me va a permitir seleccionar polígonos coplanares. Vean, doy clic y me selecciona automáticamente todos los polígonos que
que están pegados, ¿no? Basado en un ángulo, en este caso 45 grados. Quiere decir que, por ejemplo, la normal o el vector perpendicular de cada uno de estos polígonos pues va en cierta dirección. En este caso de estos polígonos va hacia arriba y de estos polígonos de lado va hacia el lado. Si la distancia entre el ángulo de estos dos polígonos, en este caso es 90 grados, es menor a 45 grados, selecciona los polígonos contiguos. En este caso todos los polígonos tienen esta normal o comparten esta normal. Por muy pequeño que haga este valor, va a seguir seleccionándome los polígonos contiguos. Bueno, lo hice demasiado pequeño, ahí está, ¿sí? Muy pequeño, y puedo seleccionar todos los polígonos contiguos cuyas normales no se desvíen más de 0.016 grados. Por default es 45, ¿sí? Podría yo hacer lo mismo, por ejemplo, aquí con la esfera. Si prendo la opción de by angle, doy clic y puedo seleccionar rápidamente todos los polígonos de arriba, ¿no?, que están pegados, o todos los polígonos de abajo que comparten una normal parecida, ¿sí? Bueno, ya que tengo estos polígonos seleccionados, o bueno, todos estos polígonos seleccionados, voy a deseleccionar algunos de acá abajo. Voy a apagar la opción de by angle, voy a deseleccionarlos y voy a aplicar un inset. Vean, inset, ahí está. El inset lo está haciendo como grupo, lo voy a explicar por polígono. Vean, voy a hacer un pequeño inset, ahí está, palomita, y luego voy a hacer un extrude hacia adentro. Ahí está el extrude hacia adentro, palomita, ahí está, ¿sí? A continuación voy a seleccionar estos polígonos, voy a hacerles un inset, pero como grupo, group, un pequeño inset, y luego les voy a hacer un extrude hacia adentro, ¿sí? Y vean, ahí está, rápidamente pude construir algo así como un edificio, ¿sí?, que lo hice a partir de ciertos polígonos, ¿sí? Bueno, esas son estas herramientas. Vamos a ver algunas otras. Vamos a continuar ahora con las herramientas y vamos a ver Bridge. Bridge me permite conectar dos objetos. O sea, por ejemplo, si yo tuviera estos dos objetos así separados, voy a tacharlos. Necesito atacharlos para poder hacer bridge entre ellos. Atacharlos. Y seleccionar yo un polígono de este y de este, y presiono bridge, me va a construir un puente entre ellos, que puedo yo ponerle más segmentos y modificarlo. Vean, con opciones de taper, de polaridad. Tengo aquí nuevamente algo de smooth. Vean, puedo rotar de cual a cual va el bridge, ¿sí? Vean, hace un puente entre ellos. Pero el bridge no solamente hace puentes, el bridge también me permite hacer túneles entre dos objetos. Por ejemplo, si selecciono polígonos de este lado y selecciono polígonos de este lado y presiono un bridge, vean cómo me construye un túnel entre ambos, ¿sí? El bridge es muy poderoso por eso. Por ejemplo, si quisiera yo crear un marco, sería muy simple. Podría yo crear un polígono, una caja, aplicar un EditPoly, seleccionar un polígono, otro polígono, a lo mejor hacer un inset rápidamente, hay inset, y luego un bridge, ¿sí?, para conectarlos entre ellos. Eso es lo que hace el bridge. Luego vamos a ver ahora después del bridge vamos a ver la opción de flip. Bueno, hink from edge primero. Hink from edge extruye a lo largo de un edge un polígono. Por ejemplo, si seleccionara yo estos dos polígonos y presionara yo hink from edge, puedo yo seleccionar aquí en este cuadro este botón, di clic sobre él y doy clic sobre este edge. Este botón dice pick hinge, vean, selecciono los polígonos, dice pick hinge, lo presiono, doy clic sobre el edge y me va a extruir estos polígonos a lo largo de ese edge, alrededor de ese edge los va a rotar. Vean, estos polígonos están rotando alrededor de ese edge. No se puede ver hasta que le pongo más segmentos
que están rotando alrededor de ese edge, ¿sí? Eso es lo que puede hacer el hing from edge. Por ejemplo, si quisiera yo hacer un marco, o bueno, un arco, mejor dicho, crearía yo una caja, la copiaría, quiero un arco entre estos dos. El hing from edge necesita por fuerza que el edge de referencia respecto al que va a rotar sea parte del objeto. Entonces le voy a poner un edit poly a este objeto y voy a atachar la caja de al lado. Para crear el edge en medio respecto al cual va a rotar, voy a crear una nueva caja con snap de vértices aquí. Esta caja la creo y le voy a poner un segmento en medio, porque este edge que está aquí en medio va a ser el edge de referencia o la arista sobre la cual va a rotar este polígono para llegar al otro. Como les comentaba, debe de estar atachado a este objeto. Entonces puedo seleccionar este polígono, darle hing from edge, seleccionar aquí con el botón de pick hinge, dar clic sobre el edge y ahora vean como si está rotando alrededor de ese edge. Y aumento el número de segmentos. Voy a rotarlo 180 grados, voy a aumentar el número de segmentos, palomita, y ya está. Lo único que necesitaría hacer ahora es borrar esta caja, que no la necesito. Noten cómo aquí quedó separado porque nunca juntamos esto con esto, ¿no? O sea, estas dos partes no estaban juntas de ninguna manera. Podría yo simplemente seleccionar ambos polígonos y darles un bridge y después a lo mejor borrar este edge, ¿sí? Con control remove, ¿sí? Y ahora sí, para que me quedara como esperaba yo, ¿no? Lo alineo a este y ahí está mi arco, ¿sí? Esa es la de hing from edge. Me faltan algunas otras como extrude along spline. Extrude along spline me va a permitir extruir un polígono a lo largo de una línea. Creo un objeto como este, voy a quitarle segmentos y voy a crear una línea. Vean, voy a crear una línea. Sí, esta línea puede ser tridimensional como yo quiera. Voy a acercarlo, no necesitan estar cerca, pero lo voy a acercar para que vean qué es lo que va a hacer. Y voy a quitarle las opciones de rendering a la línea. ¿Sí? Simplemente selecciono la caja, le aplico un edit poly, selecciono el subobjeto polígono y selecciono en subobjeto polígono el polígono y le doy extrude along spline. Le doy aquí pick spline, doy clic sobre la línea y vean cómo lo extruye a lo largo de la línea. Tengo opciones aquí para hacerle un taper, vean, para hacerlo más angosto, más grueso. Sí, tengo opciones también para rotarlo como con un twist. Tengo opciones para agregar más segmentos. Sí, tengo opciones para rotarlo alrededor del polígono que estaba rotando. Sí, vean, voy a modificarlo. Vean, esta opción que dice taper amount. Esta es la curvatura, taper curve. Ahí está. ¿Sí? Palmita. Ahí está el objeto. Puedo seleccionar otro polígono y hacer lo mismo. Extrude along spline, pick spline, clic, palmita. ¿Sí? Puedo seleccionar otro polígono, extrude along spline, pick spline, doy clic sobre la línea, palmita. ¿Sí? Y vean cómo puedo crear rápidamente geometría a partir de la línea. Pick spline, doy clic sobre la línea y ya está. En este caso a lo mejor me gustaría rotarla un poco, hacia arriba, así, palmita. ¿Sí? Puedo crear algo así como un árbol o algo así, turbo smooth, para que se suavice y vean, ahí está, ¿no? El objeto que creé con extrude along spline. No sé si les quedó claro. Ahí está el extrude along spline. Es importante que sepan que los polígonos tienen dirección. Hay una dirección que llamamos vector normal, que podría yo ver con un modificador llamado edit normals. El modificador edit normals me va a mostrar las normales, ven.
Las normales de este polígono están apuntando hacia afuera. Las normales son estas como pelos azules que se ven. Es un vector perpendicular a cada polígono. Eh, el EditPoly trae una opción llamada Flip en su objeto Polygon, que si yo selecciono un conjunto de polígonos o elementos, también Element lo tiene, y presiono Flip, invierto las normales. En este caso vean como en el modificador Edit Normals que puse encima, puedo ver que las normales ahora están apuntando hacia adentro. Es muy importante saber que existen las normales, porque son muy importantes cuando estamos trabajando, ya que controlan cómo funcionan algunas herramientas. Por ejemplo, es muy común que yo necesite copiar algún objeto como este y hacerle un mirror. Por ejemplo, si le hiciera yo a este objeto un tools mirror y lo copiara yo del otro lado, ¿no? Voy a moverlo, quitarle en edit normals, voy a moverlo. Ya lo copié del otro lado y digo, ah, mira, tengo estos dos objetos. Si yo viera ahorita las normales de ambos, me daría cuenta que de ambos están apuntando hacia adentro. ¿Ven? De este objeto están apuntando hacia adentro y de este objeto también en el edit normals están apuntando hacia adentro. Pero el problema es que al momento de atacharlos, vean, voy a atacharlos, por venir este objeto de un mirror, las normales están al revés. Aquí están hacia afuera y aquí están hacia adentro. Voy a quitar el edit normals. Si yo tratara de hacer un bridge, por ejemplo, entre edges, si le diera yo aquí bridge, vean cómo sale todo cruzado. O tratara yo de, bueno, entre edges hacer un bridge, vean cómo sale todo cruzado. O incluso entre polígonos, si hiciera yo un cap a estos objetos, un cap, y después seleccionara los polígonos y quisiera yo hacer un bridge, no voy a poder hacerlo y no va a funcionar por las normales. Es por ello que es tan importante poder seleccionar un solo objeto y flipear las normales. Noten cómo de este lado se ve más iluminado el color rojo y de este lado se ve más oscuro. Quiere decir que aquí las normales apuntan hacia adentro. Presiono flip, las normales ya apuntan hacia afuera. Simplemente selecciono dos polígonos y presiono bridge. Y ahora sí se conectó correctamente, ¿no? O incluso en borde puede haber hecho el bridge y se conecta correctamente. Por ello es muy importante la dirección del polígono y que sepan que existe esta dirección del polígono.